Buenos días, doctores. En esta oportunidad tenemos la presencia de la doctora Rosario Guerra Macedo, vocal del Tribunal Registral. Nos va a exponer la doctora el tema actos inscribibles. Recibamos a la doctora, por favor, con un fuerte aplauso. Bueno, para poder ubicarnos en este tema de los actos inscribibles, debemos necesariamente saber los orígenes del registro de predios, ¿cierto? Durante mucho tiempo, siempre, es común escuchar indistintamente las expresiones registro de predios, registro de propiedad de inmuebles, ¿no es cierto? Pero esto ahora pues tiene una connotación totalmente diferente, ¿no? Cada uno. El registro de propiedad de inmueble fue el primer registro que se creó ahí en los años de 1888, ¿no es cierto? Y se creó como una dependencia de la Corte Suprema del Poder Judicial, ¿no? Así empezó el registro con el registro de propiedad de inmueble. Actualmente el registro de propiedad de inmueble forma parte del Sistema Nacional de los Registros Públicos y está conformado por los registros de predios, el registro de concesiones y explotaciones y servicios públicos y el registro de derechos lineales. Entonces vemos pues que el registro de predios forma parte de un registro mucho más amplio que es el registro de propiedad de inmuebles. A su vez, el registro de predios, ¿no? En mérito y por disposición de la ley 27.755, unifica tres registros, ¿no? Que estaban dispersos pero que se referían a lo mismo, que es el registro de propiedad inmueble propiamente dicho, el registro de la sección especial de predios rurales, ¿no? Que es el registro de predios rurales, y el registro predial urbano, ¿no? Estos tres registros se unifican, como ya les dije, en mérito a la ley 27.755, ¿no? Formando uno solo. Pero el registro de predios, como así se llama, ¿no? Obviamente, tiene un objeto, y ese objeto es el predio. El predio es el objeto. Eso es lo más importante. El objeto del registro es el predio. Además, como todo registro jurídico, se rige, tiene sus efectos de oponibilidad, sus efectos de la fe pública y todos los principios que definitivamente ustedes habrán visto con las anteriores exposiciones, ¿no? En cuanto al sistema de folios, el registro de predios se rige por el sistema de folio real, y en la técnica registral, ¿no? Es a través del sistema de inscripción, que es un sistema opuesto al sistema de transcripción. Es decir, que los asientos registrales contienen datos debidamente regulados y buscan resaltar lo más relevante del acto causal. En el registro de predios, y es lo que vamos a ver más adelante, se inscriben mayoritariamente los derechos reales y excepcionalmente derechos obligacionales o personales. Esto ha quedado más marcado con los últimos precedentes que el tribunal ha dictado. Nosotros, me incluyo entre ellos, éramos de una corriente de incorporar al registro otros actos que no necesariamente estaban en el ámbito del derecho real, pero que sin embargo repercutían sobre el predio, ¿no? Eso viendo el modelo de otros países, donde las restricciones del medio ambiente se podían inscribir en el registro de propiedad inmueble, ¿no? Como lo llaman en otros países. Nosotros sí consideramos que es indispensable oponer ciertas características del predio dentro del registro. Como veremos adelante, esta corriente ya ha quedado desechada con los últimos precedentes del tribunal registral. Es decir, que actualmente podemos decir que en el registro de predios se inscribe mayoritariamente los derechos reales y excepcionalmente derechos obligacionales o personales. Excepcionalmente, en la medida que tienen que ser establecidas por ley o una norma similar para poder incorporar nuevos actos al registro de predios. Es decir, se rige por sistema de números clausus, como le dicen,
decirles es que el registro de predios, con los últimos precedentes que ha dado el Tribunal Registral, ha quedado marcado el tema de que solo se inscriben derechos reales, mutaciones, cambios, restricciones del derecho real. Y lo que corresponde a derechos personales y obligacionales, solo se inscribirán excepcionalmente. Esto para reiterarles, y les quería remarcar por qué. Porque ha habido una corriente en el tribunal de incorporar otros actos al registro de predios, por considerarlos muy importantes dentro de la historia del predio y sobre todo para que el tercero pueda conocer ciertas limitaciones del predio. Esta corriente ha sido desechada este año totalmente y toda la jurisprudencia que hemos hecho durante años pues ya quedó también desechada. Esperemos que nuevamente la historia y la resolución de los casos que llegan al tribunal no puedan nuevamente hacer recoger estos actos que ahora, como les digo, ya no forman parte de los actos inscritos en el registro de predios. Entonces, como ya dijimos que el registro de predios tiene como objeto el predio, nosotros no necesariamente tenemos que definir qué cosa es el predio, ¿cierto? Estamos hoy día acá, todos, y entendemos que estamos en un predio, vivimos en un predio, o sea, generalmente nuestra vida está llena de predios, pero ¿qué cosa es el predio? En todo caso, ¿qué es el predio para el registro? ¿Qué predio es lo que se incorpora al registro? ¿No es cierto? Entonces, lo que dice la ley 28.294, que es la ley de catastro, que es un poco que recoge lo que ya se había establecido en el artículo 954 del Código Civil, se dice que es una superficie, el predio es una superficie delimitada por una poligonal continua y cerrada, ¿no? O sea, de ahí que debe quedar claro que todo predio debe tener límites, debe tener un perímetro, ¿no? Se dice por eso entonces que está encerrada en una poligonal continua y cerrada y se extiende sobre el sobresuelo, el subsuelo, y comprendido, dice, ¿no?, dentro de un plano vertical, o sea, planos verticales. O sea, el predio no va así ni disminuye así. Eso se ve realmente en algunos casos, ¿cierto? Pero lo cierto es que de donde parte tiene que subir exactamente en vertical. ¿Por qué? Porque forma parte del predio también los aires, y los aires también podemos independizar. Entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta que en lo que corresponde hacia arriba viene necesariamente que venir una línea vertical partiendo de la superficie, del perímetro de la superficie. Pero no todo lo que está en el predio forma parte de lo que es realmente el predio. O sea, físicamente un predio puede estar compuesto de muchas cosas, de muchos bienes también, independientes, ¿no? Lo que ha dicho la ley es que estos bienes son autónomos y separados de lo que es realmente el predio. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los recursos naturales, a los yacimientos, también los restos arqueológicos y cualquier bien que esté debidamente protegido por la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que nos debe quedar claro. Físicamente, un predio puede tener petróleo, puede tener metales, puede tener restos arqueológicos, pero no necesariamente forman parte del predio. Esos bienes son autónomos y se rigen por leyes especiales. En ese sentido, habiendo definido ya lo que entendemos por predio, debemos también saber qué clases de predios es lo que se incorporan al registro, ¿cierto? La clasificación de predios no es una cosa que lo encontremos así claramente establecido en alguna norma. Y ahora más aún, a partir de la dación del decreto legislativo 1089, que es la ley de formalización, ¿no?, de predios a cargo de COFOPE. Esta ley ya cambia totalmente la forma como nosotros hemos venido clasificando a los predios. ¿Por qué les digo eso? Yo, por ejemplo, me inicié como registradora de la sección especial de predios rurales y pues nosotros teníamos muy
interiorizado el tema de lo que significa el predio rural, ¿no? El predio rural es aquel que tiene vocación agrícola, vocación ganadera, pecuaria, todo eso para nosotros es un predio rural. Pero ahora ha cambiado y se dice predio rural, ya no es rural, sino es rústico. ¿Cómo nosotros lo habíamos clasificado? Hasta antes de la adopción del decreto legislativo 1089. Decíamos, predios rústicos y predios urbanos. Predios rústicos son aquellos que no están habilitados y predios urbanos son los que sí lo están, ¿no? Los predios rústicos entonces comprendían otros subgrupos, entre ellos el predio rural, porque el predio rural obviamente no está habilitado, pero tiene un fin especial. Por ello formaba parte del conglomerado de predios rústicos. También decíamos que el predio Yazo también era un predio rústico, en la medida que tampoco estaba habilitado. ¿Pero por qué se llamaba Yazo? Porque era improductivo por exceso falta de agua, ¿no? Los cerros, por ejemplo. Y todo aquel que no tenga una vocación para ser rural, llamamos predio Yazo. Pero también existían otros grupos de predios que, si bien es cierto, no eran rurales, no eran hallazgos, pero sí tenían una vocación habitable, pero no estaban habilitados. Entonces nosotros le decíamos, es un predio que está ubicado en zona de expansión urbana. Todos esos conjuntos de predios nosotros le decíamos predios rústicos. En contraposición al predio urbano que sí estaba habilitado, ¿no? Que tenía sus servicios, sus accesos. Cuando sale el decreto legislativo 1089, borra del mapa el término predio rural y lo dice, y comienza a denominar predio rústico. Y entonces nosotros ya no sabemos cómo quedó la clasificación anterior. Entonces, lo que podemos decir que ya no existe este conglomerado, simplemente existen predios rústicos, que son los antirurales, los predios seriazos y los predios ubicados de expansión urbana o zonas consolidadas, como le dicen, ¿no? Y los predios netamente urbanos, ¿no? Eso es más o menos lo que ahora estamos viendo en la legislación. Otra clasificación que podemos dar a los predios es respecto a su catastro, ¿no? Decimos, el predio puede ser catastrado o puede ser no catastrado. Y esto es importante porque de acuerdo a ello nosotros podemos determinar los requisitos para poder obtener alguna inscripción de registro y sobre todo determinar quién es la persona competente que nos va a dar los planos y todos los requisitos técnicos que se requieren. En el caso de predios rurales se entiende que es COFOPRI cuando se trata de un predio catastrado, pero si no lo es, pues tendrá que revisar los planos un verificador, ¿no es cierto? Eso es lo que se dice en el caso de predios rústicos, como le llaman ahora. En el caso de predios con vocación urbana, por decirlo de alguna manera, si queremos hacer algún acto, tenemos que demostrar en primer lugar que no está catastrado. Si no está catastrado, los planos igual son visados por la municipalidad. Si son catastrados, hay que traer su código de referencia catastral, ¿no? Todo este tema de catastrado y no catastrado, que ya tiene todo un auge, porque hay todo un desarrollo del catastro, también es importante tomarlo en cuenta. Como les digo, estas clasificaciones no es solamente porque meramente teóricos, estas clasificaciones son prácticas, porque un predio rústico, lo que corresponde a sus actos que van a dar a la modificación del predio, siempre van a estar munidos de requisitos técnicos, y los requisitos técnicos tienen que estar debidamente autorizados por la autoridad competente, ¿no? Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta la clase de predio para poder inscribir un acto en el registro. Ahora, el registro de predios, como su nombre lo dice, se registran predios, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos conscientes de que el registro de predios no es pues un conjunto de predios, no es un inventario de predios, no lo es, ¿no? No es un catastro, por decirlo de alguna manera, es algo más, el registro de predios es algo más. El registro de predios involucra tres elementos muy importantes que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, el predio, ¿no es cierto? Porque con el predio nosotros podemos abrir y determinar el folio, el predio, en la parte física, tiene que existir un predio.
simplemente el registro solo. El predio ingresa ¿con quién? El predio ingresa con su titular. No puede haber un predio en el registro que no tenga titular. ¿Okay? Pero el titular y el predio tienen que relacionarse por algo, ¿no es cierto? Y ese algo es el derecho. El derecho que ejerce el titular sobre el predio. Entonces, estos tres elementos son los que ingresan al registro y son los que abren el folio. No es para ustedes ajeno la expresión, ¿no? Porque estamos acá abogados en el sentido de que la inmatriculación dice es la primera inscripción, es el acceso del predio al registro. Y la ley dice se ingresa con la primera de dominio. Esto quiere decir que yo abro folio con un derecho, el derecho de propiedad. No puedo abrir folio con otro derecho que no sea el de propiedad. No puedo inmatricular un predio que no sea el de propiedad. ¿Existen excepciones? Sí existen excepciones, pero por algo no son excepciones. La ley ha establecido, ¿no?, que se puede abrir excepcionalmente a pedido del juez para enlargar un bien no inscrito. ¿No? Abre folio, no hay un titular, simplemente el predio está afectado sin tener titular, sin tener dominio. Entonces, esto es la excepción, pero siempre vamos a tener un predio, un correlato, el titular y una relación entre el titular y el predio, que es el derecho. Les reitero, primera inscripción, primera dominio. Los actos posteriores pueden ser otros actos, pero el primero tiene que ser el dominio. Entonces, si nosotros incorporamos al registro un predio, un titular, un derecho, ¿para qué lo incorporamos? ¿Para tenerlos escondidos? Obviamente no. Lo que nosotros queremos del registro es conocer el contenido, por eso se llama, y eso nosotros llamamos publicidad, ¿no? Pero ¿qué clase de publicidad es la que brinda el registro de predios? La publicidad es una publicidad que se dice que tiene vocación de permanencia. Tiene vocación de permanencia porque sabemos que todos los derechos no son eternos, las personas no somos eternas, los actos no son eternos, pero lo que pretende el registro de predios es dar una publicidad con vocación de permanencia. Eso es lo que busca. Además, no olvidemos que quien hace esta publicidad, quien hace todo lo posible para que tú, yo, ustedes conozcamos el contenido del registro, es el Estado. Esto que nos parece para nosotros tan conocido, tiene su razón de ser. ¿Por qué les digo? Porque cuando se dio la ley de garantías mobiliarias, ¿no?, se dio después de arduos trabajos anteriores que buscaban privatizar el registro. El registro de bienes muebles debería estar a cargo de un particular. Decía, si le va también a Infocor, un registro de morosos, un registro que todo el mundo sabe, si tú estás en el Infocor, pues quién duda que eres un moroso, es más, la gente se desvive por salir de ese registro. Es un registro administrativo, es un registro que lleva a cabo un particular. Ha sido eficiente, ¿por qué no copiarlo? Esa era la intención de la ley de garantías mobiliarias. Pero bueno, la SUNAT, Derechos Humanos, como dice por ahí, y se logró retener al registro de bienes muebles dentro del Sistema Nacional de Registros. El hecho de que sea el Estado quien realice este acto de publicidad lo hace pues sumamente especial, porque el Estado no solamente debe dictar los requisitos, salvaguardar los intereses del registro, tener toda la infraestructura para poder registrar, sino que además el Estado lo que debería hacer, lo que tiene que hacer, es darle una fuerza a esta publicidad. ¿Por qué inscribimos en los registros públicos? ¿Por qué ahora tiene tanta importancia inscribir en los registros públicos? Antes nuestros abuelitos tenían su título guardado allí, nadie dudaba que era propietario. No estábamos inscritos. Pero la modernidad ha hecho que el registro sea realmente muy importante, que forme parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Por los efectos que él irradia, y ese efecto es de comunidad. La comunidad frente a lo no inscrito. Yo inscribo y todo lo que no está inscrito a mí me es inoponible. Es lo que dice, ¿no? Y es un efecto de convulsividad, como le dicen ahí los veterinarios,
que produce una oponibilidad erga omnes, es decir, frente a todos. Nadie puede decir, yo no sé, no me consta que tú seas propietario inscrito. Basta que sea inscrito para que afecte a todos. Por eso se dice erga omnes, contra todos. Pero esta publicidad no solamente debe ser oponible. Yo me pongo, yo escribo o pongo mi derecho frente a los demás, sino que debe estar dotado de una seguridad jurídica. Una seguridad jurídica que ya todos conocemos las dos vertientes, que es la seguridad estática y la seguridad dinámica. La estática es la de aquel que tiene inscrito su derecho, ¿no es cierto? Y no puede ser privado de su derecho sin su consentimiento. De ahí irradian los principios de legitimación y la garantía del Sistema Nacional de Registro Público respecto a la intangibilidad de sus asientos. La seguridad dinámica se refiere al tercer adquirente que contrata y adquiere un derecho en mérito a lo que está en el registro. Y si este derecho del cual yo me basé para contratar es anulado o rescindido, a mí no me va a afectar. Esa es la seguridad de la fe pública, ¿no es cierto? Esa es una fe que es un efecto muy importante. La fe pública respecto al tercero que contrata e inscribe su derecho. Y también el tener conocimiento y tener la convicción de que si yo inscribo aquellos actos que no están inscritos y que se contraponen con mi derecho, no me pueden ser oponibles. Eso es lo que llamamos seguridad dinámica. Esto de la seguridad jurídica, pues nosotros lo escuchamos tantas veces, pero cuando revisamos la Constitución política no lo encontramos, no dice seguridad jurídica. En otros países la seguridad jurídica constituye un derecho que está plasmado en su Constitución expresamente. En nuestro país ha tenido que ser el Tribunal Constitucional quien nos diga que existe ese derecho, que este derecho de la seguridad jurídica es un derecho constitucional. Dice que por ahí está, se encuentra implícitamente en diferentes artículos, ¿no? Pero está. Pero el Tribunal Constitucional dice algo muy importante respecto a esta seguridad, ¿no? Ellos dicen, no es suficiente saberse titular de una cuestión de simple convicción. Yo estoy inscrita en los registros públicos y estoy convencida que soy el titular. Sino dice que es imprescindible poder oponer esta titularidad, ¿no?, de dicho derecho frente a terceros y tener la oportunidad de generar consecuencias económicas y políticas. Y es el Estado quien me tiene que garantizar todo esto. Les digo, y entro en este marco un poco para entender los actos que se inscriben en el registro de previos. El registro de previos es el registro madre, es el más importante que existe. Es el registro, el primer registro que se creó, y es el registro que tiene los principios registrales y del cual muchos otros registros han tenido que copiar su modelo. A mí me hubiera gustado tener PowerPoint, pero no sé a qué hora me lo van a poner. Estoy acá adivinando ya. Entonces vamos a entrar a lo que son los actos inscribibles, ¿no es cierto? Es lo que nos convoca hoy día y eso es lo que vamos a determinar. ¿Cuáles son los actos inscribibles? La norma sustantiva que determina los actos inscribibles es el artículo 20 y 19 del Código Civil, que en primer lugar dice algo muy importante y es lo más relevante que existe. Dice que se inscriben en el registro los actos y contratos que constituyen, declaran, extinguen, transmitan, modifican y limitan los derechos reales sobre los inmuebles. Derechos reales sobre los inmuebles, lo que dice. Este es un conglomerado de actos, lo que está dentro de este primer inciso. Luego dice los contratos de opción. El contrato de opción no es un derecho real, es un derecho netamente obligacional o personal. Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa, también desde el ámbito del derecho obligacional, desde el ámbito de derecho personal, ¿no? El cumplimiento
total o parcial de las condiciones de los cuales dependan los efectos de los actos o contratos registrados. Sobre este punto, por ejemplo, siempre hemos tratado de encontrar el contenido. Dice así: el cumplimiento total o parcial de las condiciones de los cuales dependan los efectos de los actos o contratos registrados. No dice el contrato registrado, dice el cumplimiento total o parcial de las condiciones de los cuales dependan los efectos de los actos o contratos registrados. Pues bien, ya le hemos encontrado contenido, y esto lo vamos a ver posteriormente en una jurisprudencia. Las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito. Sobre esto también ha habido una serie de mutaciones en la jurisprudencia registral. Ha habido mucha controversia, muchas posiciones totalmente polarizadas, ¿no? Actos inscribibles. Como les reiteraba, en lo que se refiere a las restricciones de las facultades titulares con derecho inscrito, también ha habido mucha controversia en el Tribunal Registral. Tenemos 12 años en el registro como Tribunal Nacional. Sin embargo, es ahora recién que nosotros hemos zanjado este tema, porque hasta hace poco ha habido empate de vocales, quienes considerábamos que sí eran inscribibles estas restricciones y un grupo consideraba que no es así. Pues ayer se publicó el precedente y dio por zanjado totalmente este derecho, esta posición, y quedó establecido que las restricciones convencionales ya no se inscriben más. Los contratos de arrendamiento también son actos inscribibles, los embargos y demandas preferiblemente acreditados, las sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieren a actos o contratos inscribibles. Todos sabemos que el juez no puede todo. Si él dice que es inscribible, es inscribible. Obviamente que si para el registrador no lo es, puede solicitar la aclaración al juez y decirle: ¿sabe qué? Esto no es un acto inscribible, pero el juez puede reiterar y bajo su responsabilidad se inscribe. Se convierte en acto inscribible, así lo dispuso el juez. Las sentencias o otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles, y las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos inscribibles sobre los mismos. ¿Qué debemos considerar entonces para determinar que un acto es o no es inscribible en el registro de predios? Por regla general, y es lo que ya hemos venido diciendo, la exclusión de todos los derechos obligacionales que no tengan repercusión sobre el predio. Esto es lo que totalmente se excluye, porque existen obviamente excepciones respecto a los actos obligacionales que ingresan al registro. Un embargo, un arrendamiento. Esto acceden al registro porque tienen una repercusión directa sobre el bien. Pero ¿puede existir actos obligacionales que no tengan relación con el bien? Sí. ¿No es cierto? Y eso vamos a ver ahora en los ejemplos que pongamos. Porque las personas consideran, algunos señores, algunos usuarios, plantean la posibilidad de que acceda al registro, pues, actos relacionados al titular, no al predio. Problemas que tiene el titular con su socio, problemas que tiene el titular en la sociedad del cual forma parte, problemas que pueda tener el titular con sus cónyuges, con los copropietarios. Estos problemas no acceden al registro, porque no tienen una relación sobre el bien, sino una relación con el titular. Por ello es que no acceden al registro. Otra característica y una regla muy importante es que los actos son números clausus de derechos reales. No me gusta hablar aquí, pero la verdad que así es lo que se dice. Y esto está establecido en el artículo 881 del Código Civil. Solo los que están regulados en el libro quinto
del Código Civil y otras leyes especiales determinan realmente que un acto pueda acceder al registro de predio. También las condiciones suspensivas o resolutorias, y es lo que justamente les comentaba, ¿no? Respecto al acto que corresponde al cumplimiento de las condiciones. Para que pueda inscribirse el cumplimiento de las condiciones, se tiene que inscribir la condición. Esto, aunque parezca mentira, no estaba claro. Y diversos actos modales, sujetos a plazos, sujetos a condiciones, no accedían al registro, porque no se había producido realmente el derecho real. Por ello no acudían al registro, eran rechazados, pero ya la jurisprudencia ha determinado que sí pueden acceder al registro. En lo que corresponde al registro, al reglamento de inscripción del registro de predios, en este reglamento sigue más una metodología y una clasificación de actos más relacionado a la técnica registral, ¿no?, que al propio derecho. No olvidemos que en el reglamento de inscripciones del registro de predios lo que hace es reglamentar los requisitos de los actos inscribibles ya establecidos en el Código Civil y otras leyes. Entonces, no regula ni crea nuevos derechos, salvo excepciones que vamos a ver, pero la clasificación que hace es muy importante y es necesario que lo tengamos en consideración, ¿cierto? ¿Qué actos deben ingresar al registro de acuerdo al reglamento de inscripción del registro de predios? En primer lugar, los actos referidos a la descripción del predio. Mucho se ha dicho respecto al principio de legitimación. Se decía que el principio de legitimación cubría o irradiaba de la titularidad del predio, ¿no? El derecho invocado en la partida respecto de la persona, eso es gozaba de legitimación. Rosario Guerra es propietaria, y Rosario Guerra está prevenida del principio de legitimación. Sin embargo, la jurisprudencia de doctrina ha determinado que la legitimación también va a la descripción del predio. ¿De dónde viene esto? De los alcances de la calificación registral, ¿no? En el reglamento, el artículo 33 o 32 33 del Reglamento General de Registros Públicos, se establecen los alcances de la calificación y se dice que uno de los alcances es la adecuación con los antecedentes registrales. Así entonces, la descripción del predio se ha convertido realmente en un elemento muy importante para la calificación, porque lo que está inscrito es lo que se debe de vender, ¿no es cierto? Ahora, ¿existen excepciones? Existen excepciones, porque puede estar inscrito un terreno, pero yo puedo vender el terreno de la fábrica y no es un obstáculo para su inscripción. El hecho que yo describa un terreno con su fábrica y en el asiento esté solamente inscrito un terreno, eso no va a ser obstáculo e igual accede al registro. Estos son casos excepcionales, pero la tendencia actual, como les comento, porque el derecho evoluciona, es darle más legitimación a la descripción del predio. Hace poco en el Tribunal Registral hemos aprobado un precedente o un acuerdo, creo que fue, respecto a la venta de acciones y derechos. La venta de acciones y derechos o de alícuotas se ha convertido en una opción para muchas personas que pretenden transferir sus derechos respecto de un predio que no está habilitado. Y como no está habilitado, no está subdividido, entonces nosotros no podemos vender lotes determinados. Entonces, la salida más fácil es vender acciones y derechos. Así decíamos, vendo el 20 o el 0.1% respecto del predio de tanta área. Eso, la verdad, a la final se convirtió en un problema. Porque resultaba que las personas en sus escrituras describían un predio, aun cuando decían la partida registral, sin embargo, en la partida era otro predio.
vendían acciones y derechos de un predio que no estaba inscrito. Caso, un ejemplo práctico para que entiendan este tema de la descripción del predio. Existía una matriz donde la mitad del predio estaba habilitada y la otra mitad no lo estaba. ¿Ok? Entonces las personas empezaron comenzaron a vender sus lotes que no estaba acorde con la legislación urbana. Entonces ellos optaron por vender acciones y derechos. Y los registradores empezaron a sacar sanciones de derechos del área no habilitada. De tal suerte que un día nos dimos cuenta que en el área habilitada nadie compraba, y el área no habilitada estaba llenando de acciones y derechos. Y una cosa muy importante, cuando describían el predio, que era la matriz supuestamente, no se parecía en nada al área remanente que no estaba habilitada. Entonces las personas estaban vendiendo una cosa y estaban registrando otra. De ahí que nosotros tuvimos que replantear este tema en cuanto a la legitimación de la descripción del predio. Así se ha dicho, en un precedente o acuerdo, pero en todo caso ya es una jurisprudencia que está aprobada por todos los miembros del tribunal registral, y se dice que la discrepancia en cuanto a la descripción de la matriz es obstáculo para adquirir acciones y derechos. Yo no puedo describir que mi matriz tiene 2 hectáreas y le estoy vendiendo el 0.1%, ¿no? Y sin embargo, en la matriz hay un precio de solo 1 hectárea. ¿No es cierto? Porque las personas no compran acciones y derechos y están viviendo ahí todos juntos. Todos están delimitados. Las acciones y la venta de acciones y derechos no es más que una salida rápida. Pero todos estamos conscientes que no se vendieron acciones y derechos, se vendieron lotes materializados. Les comentaba esto para que sepamos la importancia de lo que es la legitimación y la definición del predio. Como decía, en el reglamento de inscripción del registro de predios lo ha clasificado de esta manera. En primer lugar, actos referidos a la definición del predio. ¿Qué tenemos ahí? La inmatriculación, tanto de predios urbanos como de predios rurales, las limitaciones urbanas, la inscripción de posesiones informales, la parcelación de predios rurales, la independización de predios urbanos y predios rurales, la acumulación de predios urbanos, predios rurales, que se refiere, pero así está el reglamento, la declaratoria de fábrica, el reglamento interno, la jurisdicción, nomenclatura y numeración. Y en otro rubro habla de las transferencias, ¿no es cierto? En las transferencias, obviamente, el rey de todos los contratos se los compra a él. Después, el pacto de reserva de propiedad, el arrendamiento venta, el arrendamiento financiero, la cláusula resolutoria expresa, la resolución del premio de derecho y la dación en pago o permuta, las transferencias por sucesión y la publicación por perecimiento de su ganancia. También ha regulado la donación, a la reversión, a los aportes societarios y aportes a las empresas individuales de responsabilidad limitada, la transferencia por decisión, fusión, organización de sociedades simples, el mandato sin representación y la expropiación. En cuanto a cargas y gravámenes, tenemos a la hipoteca, el rey de todos los gravámenes, los embargos y otras medidas cautelares, la caducidad de gravámenes, la caducidad de hipotecas, el anticresis, el bloqueo registral y la prescripción administrativa. Esta es la clasificación que tiene el reglamento de inscripciones de registro. Y como ustedes habrán apreciado, todos los actos que están ahí contenidos no hacen más que recoger lo que ya está en normas especiales. Lo que hace el reglamento es establecer los requisitos para que estos actos que están en normas especiales puedan acceder al registro. Como les decía, los actos inscribibles también están recogidos en leyes especiales. El bloqueo, por ejemplo, es una clara muestra de que hay una ley especial, que bueno, en este caso también está recogido en el reglamento de inscripción del registro de predios. La SUNAT también ha creado actos inscribibles, ¿cierto? Y bueno, ha optado que el bloqueo por presunta falsificación de documentos también es un acto inscribible.
Vamos a bailar. También está prescribible ahora resulta el Código Único Catastral. El Código Único Catastral ahora es un acto prescribible. Y esto es muy importante, ¿no es cierto? La importancia que se le está dando a esta parte últimamente es impresionante. ¿Llegaremos algún día a tener un catastro real? Yo la verdad lo digo. Es imposible realmente ordenar. Empezar en orden de lo que está desordenado es una tarea realmente eficaz. Cuando se creó el registro penal urbano se empezó de cero y fue fácil levantar más o menos una base gráfica, una base ordenada. Pero, como les estaba comentando al inicio, estamos hablando de un registro de la propiedad inmueble que se creó en 1888. Ya es imposible que las alturas podamos tener un orden. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas, de repente algún día sí lo tengamos. Los actos inscribibles entran al registro, y esto seguramente lo van a explicar con más fondo a personas que les toca, mediante una inscripción o una anotación preventiva. Las inscripciones tienen vocación de permanencia, las anotaciones preventivas no. Claro, hay anotaciones preventivas, pero no ni parecen preventivas porque están muy literalmente. Y le llaman anotaciones provisionales o inscripciones provisionales, que es el caso de las independizaciones de predios, de habitaciones que no tienen la segunda etapa, que es la recepción de obras. Se independizan solamente como inscripción provisional. Sin embargo, siguen ahí y no hay forma que se convierten en definitivos. Tal vez por eso es que los legisladores han optado también por sacar leyes como la 26.366, no, 26.639, que es la ley de caducidad, ¿no? Limpiada de partida. Porque siempre hay instituciones que están ahí, anotaciones que no hay cuando se salgan de la partida, ¿no? De cierta manera afectan el tráfico. Pero ahora han inventado otra forma, que ya no solamente la inscripción, ¿verdad? Existe la correlación. ¿Qué cosa existe de correlación? Realmente yo estaba tratando de entender de dónde salir esta creación heroica de extender un asiento denominado correlación. Anotación de correlación. Y eso lo vemos realmente en las últimas directivas de la SUNAT respecto al registro de áreas naturales protegidas, las concesiones, el registro de concesiones de obras públicas y concesiones de explotación de servicios públicos, y también existen otras normas especiales. La correlación anteriormente era conocido en la técnica registral dentro del propio registro de propiedad inmueble. Así, si yo indepenizaba de una partida matriz, yo tenía que correlacionar las partidas. Es decir, que tenía que hacer una anotación así chiquitita diciendo, por si acaso, este predio está independizado de tal partida. Eso, por ejemplo, es una correlación. También se decía correlación cuando existía un procedimiento de duplicidad de partidas. Por si acaso te comento que aquí en esta partida se está iniciando un proceso de duplicidad, cierre por duplicidad. Y estamos correlacionando dos partidas para determinar que estas dos están relacionadas, una de ellas se va a ver afectada. Eso le llamábamos correlación. Pero ahora existen unas correlaciones que tienen una connotación mucho más grande, ¿no es cierto? Y es en relación a aquellas anotaciones que se refieren a la inscripción de un derecho en otro registro. Se crea el registro de áreas naturales protegidas, ¿no? Y en este registro se dice que se va a inscribir todas las reservas nacionales, todo lo que se refiera a las áreas naturales protegidas. Pero como quiera, que las áreas naturales protegidas siempre son predios, ¿cierto? Entonces dice, no, entonces hay que correlacionar con el predio y el registro de predio. ¿Pero qué debe tener esta correlación? Nadie sabe. Pero es evidente que tiene que tener todos los datos.
únicamente un asiento registral más. ¿No era mejor dejarlo ahí? En mi chiquititud, digo, como yo empecé como registro de registradora de códigos rurales, nosotros nos hacía legalmente, había nuestras partidas en el registro de códigos rurales, una partida de, por ejemplo, nosotros hemos escrito la Reserva Nacional de la Bahía de Guinea, ahí en Timomar. No, Yolanda, mi partida, dice, ahí está mi partida. ¿Por qué querían escribir? Porque la gente mucho invadía esta, ¿no? Ya la pobre vía dormir, que ya no la dejaban dormir, estaba más achicada. Yo dije, no, hay que protegerla. Fue al registro, y como yo tengo una vocación escritora, porque la verdad yo tengo un continente para escribir todo, por eso se ve el director de la distancia, pero revocando, entonces yo, ya, habrá una partida, y la partida, muy bien, todos felices. Todo el mundo quería la copia literal, el gravamen, la lección, pero ahí está, la veo bien. Pero ahora esto ya no va a darse más. O sea, hay una partida en el registro de área nacional protegida. Pero ¿a quién se le ocurre, cuando te vas a matricular un crédito o vas a pedir un préstamo, a quién se le ocurre pedir, dame tu certificado de la descripción de las áreas, si están en las áreas naturales protegidas? ¿Verdad? Entonces, como los legisladores, los pensantes de la SUNAT dijeron, no, pues la gente siempre va a pedir registro de crédito, entonces que también se hagan. Entonces ya hay doble trabajo, extender un asiento en el registro de áreas naturales protegidas y esto que es la correlación, es lo que se da. Con la misma mecánica se abre una partida en el registro de obras públicas y si esto afecta un predio, entonces nosotros lo que vamos a hacer es también correlacionar la partida. Extendemos nuestro asiento diciendo, mira, por si acaso, en el registro tal, en el asiento tal, la partida tal, está tal. Sacas un gravamen y ahí aparece anotado. Esas son las famosas anotaciones. Quería hacer acotación de este tema porque también está dentro de los actos jurídicos como correlación, pero igual está en la partida. Entonces, ya entrando al tema de los actos jurídicos, entramos a lo que es los actos y contratos que constituyen, declaran, extinguen, transmiten, modifican, limitan los derechos reales o no reales. Son todos regulados, como la reitero, en las secciones 3 y 4 del libro 5 del Código Civil, es decir, derechos reales principales y derechos reales de la garantía. Qué bonito, ¿no? Pero no todo es así, porque resulta que la posesión no se inscribe. Ahora, ¿por qué no se inscribe la posesión? Es un poco complicado. Porque el Código Civil dice, no se inscribe la posesión que no tenga el tiempo transcurrido de la prescripción, algo así dice. Ahora, si tiene tiempo transcurrido, ¿por qué no le inscribo ya depende de la propiedad? Es un poco complicado, ¿no es cierto? Sin embargo, la legislación actual ya no permite la inscripción de la posesión. Recordando mis tiempos de chiquitito, es decir, cuando era administradora, nosotros inscribíamos la posesión. Un trámite muy bonito, me encantaba porque hacíamos en masa, condiciones masivas. Nosotros inscribíamos previamente la posesión a aquellas personas que ya tenían una antigüedad determinada, ¿no es cierto? 5 años, para el caso de predios de particulares, y para el caso de predios del Estado, se inscribe la posesión cuando tenía solamente 1 año de posesión. ¿No? Era más fácil invadir el predio del Estado. Con 1 año ya era posesionario. Y eras, iniciabas un procedimiento de prescripción administrativa cuando se trataba de predios de particulares. Ojo, para predios estatales, es cierto, podías invadir, eras reconocido como posesionario, sin embargo, no podía ser propietario si es que el ministerio o el Estado no te adjudicaba el predio. Sin embargo, sí podía quitarle al particular, al particular la fase. Ni siquiera lo notificaban al pobre, le ponían un cartel, si el hombre pasaba por ahí su predio y lo veía, se enteraba que estaban iniciando una prescripción contra su predio. Y si por ahí, en medio de una maraña de lotes, se encontraba que el suyo también estaba en el periódico, entonces de ahí se contaba 30 días para que se pueda oponer. Y si no se oponía, entonces el posesionario se convertía en propiedad. Bonito, ¿no? La posesión, propiedad.
fácil, quitábamos los predios. Sin embargo, como reitero, el periodo del Estado no era así. Posesión y después el Estado, si tenía bien, te lo adjudicaba. La semana pasada entró al tribunal, así, 20 operaciones. Posesionarios que querían inscribir su propiedad. Estos posesionarios eran los propietarios del Estado. Y el Estado no les daba, desde el año 2006 los tenía los pobres como posesionarios y no había cuándo se les inscriba su propiedad. Entonces el registrador no tuvo mejor idea, porque siempre registradores creativos, dice, entonces apliquémosle las normas de prescripción para predios particulares. Sacó sus carteles, los pegó, un nombre. El Ministerio de Justicia se enteró y le puso una nulidad. Nulidad que ve a parar de una registrada. Entonces nosotros dijimos, ¿y a este señor qué le pasa? ¿Por qué ha hecho esto? Nosotros le hemos llamado por teléfono al registrador y le dice, doctora, lo que pasa es que los señores están desesperados, son posesionarios inscritos, pero nadie le quiere dar su propiedad. Y entonces al final no me queda claro para qué se quedó la posesión de estos pobres gente. Entonces ya pues, seguramente dados estos motivos, el decreto legislativo 1089 y el reglamento han decidido proscribir la posesión. Es decir, no hay inscripción de posesión ahora ni siquiera para predios rurales. ¿No? Ahora todo es propiedad. Yo quería comentar con esto porque la posesión tuvo su época de gloria. ¿No? Nosotros inscribimos desde el año 98. Yo ingresé en el 2000, hasta el año 2008 no se inscribió esa posesión. En medida del decreto legislativo 667. Pero ahora ya no se inscribe más. Entonces, se inscriben en el registro de empleos que ha incorporado a la sección especial de empleos rurales todos los derechos reales de garantía y los reales de garantía, a excepción de la posesión. Estaba viendo yo el programa y me doy cuenta que muchos actos inscribibles van a ser tocados por otros expositores, seguramente mucho mejor que yo. Así que yo he optado por quedarme con las cosas que no van a ver, ¿cierto? Entonces dije, vamos a tocar el tema de los derechos personales o obligacionales, que por excepción, establecida en la ley, se inscribe en el registro de crédito. ¿Qué cosa es un contrato de adhesión? Ustedes, abogados, interesados, ya, todo muy bien. El contrato de adhesión realmente es un contrato preparatorio. Nuestra legislación ha establecido que hay dos contratos preparatorios, ¿no? El compromiso de contratar y el contrato de adopción. Entonces, el contrato de adopción es el contrato preparatorio que por excepción ingresa al registro. Solo excepcionalmente, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el contrato de adopción? El contrato de adopción confiere al accionista el privilegio de la prelación frente a otra persona para celebrar el contrato definitivo dentro del plazo y condiciones determinadas. ¿Cierto? Es un privilegio que tiene una persona de celebrar el contrato definitivo. La norma dice que será oponible a terceros siempre y cuando esta opción esté debidamente inscrita en el registro público. ¿Cuál es lo interesante realmente de decidir todo este tema de qué actos inscribibles son? Como soy vocal, pues tengo que tirar para mi memorismo, pero lo más importante es la jurisprudencia, ¿cierto? O sea, la jurisprudencia es lo que realmente nos va, al final nos va a decir lo que nos va a llevar al caso, realmente. Acá hay una conferencia en donde caso concreto. Se presenta un contrato de adopción en el cual se determina que uno de ellos va a tener el privilegio de contratar definitivamente, él tiene la opción. La registradora lo observa para pelear y le dice, mira, contratarse en un contrato preparatorio de compra-venta, porque no deja de ser contrato preparatorio, el precio también debe estar determinado. Y en tu
caso no está. Efectivamente, nosotros cuando vamos al título nos encontramos con una cláusula así, que siempre pues los señores, los abogados ponen complicado, ¿no? Y dice, mira, vamos a suscribir un contrato, tiene la opción de suscribir un contrato definitivo, y el precio será no menos de 11.500.000. Imaginarán que es un precio gigantesco, ¿no? 11 millones, no será mayor de 11.500.000, y de acuerdo a lo que diga un tercero que las partes determinarán. Definitivamente esto no puede ser. Le dice la registradora, no hay contrato, por lo tanto no hay precio, no hay contrato y por lo tanto no ingresa registro. Sobre la apelación nosotros nos podemos así un poco a reflexionar. Si es así, entonces lo que debemos determinar es efectivamente estamos ante un precio totalmente indeterminado. Estamos ante un precio indeterminado. ¿Es válido que nosotros digamos a un tercero que fije el precio? Corren las apuestas. ¿Qué es la apuesta de ustedes? ¿Está bien lo que dice la registradora? ¿O lo que dijo el tribunal? Ojo que el tribunal lo mandó a escribir. ¿Por qué lo mandaría a escribir el tribunal? Entonces, lo que nosotros dijimos, no nosotros como decía yo, pero sí me abono a los argumentos, es que era válido un contrato de compra-venta cuando el precio es determinable. No es tan determinado. Determinado va a ser cuando ya se firme el contrato definitivo, de acuerdo a los parámetros que ya se ha fijado en el contrato. Esto es lo que resolvió el tribunal porque consideraba que no necesariamente tienen que estar íntegramente plasmados todos los elementos en el contrato de opción. El contrato de opción puede tener elementos de determinabilidad que nos puedan al final llevar al convencimiento que lo que se va a escribir es el mismo que se estableció en el contrato de opción. ¿No? Y así la jurisprudencia sale y dice conforme a lo previsto en el artículo 1544 del Código Civil válido el contrato de compra-venta en que el precio sea fijado por un tercero designado en el contrato designarse posteriormente. En tal sentido, la estipulación de que el precio de venta será determinado por un tercero implica que el contrato preparatorio de opción no contenga todos los elementos de contrato definitivo, por diferir la determinación del precio a la voluntad de un tercero implica un contrato de compra-venta completo. Resolución 1923-2011 es una resolución extensa que lo podemos encontrar en la web del tribunal. Les invito a ver. Otro acto más obligacional que incluimos, el pacto de retroventa. ¿Qué es el pacto de retroventa? Todos sabemos, ¿qué busca en términos registrales? ¿Qué busca? Y esto es muy importante, por eso es que muchos registradores observan. En primer lugar, lo que busca cuando se quiere el pacto de retroventa, cuando se quiere ejecutar realmente el pacto de retroventa, porque lo más importante aquí no es la inscripción del pacto de retroventa, sino ejecución del pacto de retroventa. En primer lugar, busca que se resuelva el contrato de compraventa registrado, que se deje sin efecto la cancelación del pacto de retroventa registrado. Cuando yo escribo el pacto de retroventa, escribo un contrato, un dominio del pacto de retroventa en gravamen. La ejecución que busca, dejar sin efecto este contrato y cancelar el gravamen. Entonces, un registrador dice, no te inscribo porque si yo hago eso, estoy vulnerando el principio de legitimación. El principio de legitimación tanto del contrato de compra-venta como del pacto de retroventa. Si yo pensamos, entonces, ¿para qué sirve el pacto de retroventa? Haciendo un paréntesis, quiero decir que el principio de legitimación siento que es un principio muy importante, pero no olvidemos que la misma ley
establece una relativización de este principio. Dice, se presume exacto el contenido del asiento, salvo, dice, ¿no? Título modificatorio, rectificación o declaración de validez judicial. Entonces no es tan puro y sacrosanto el principio de legitimación. Porque cuando yo vendo, mi compraventa va a quedar sin efecto y va a dar lugar a otro contrato. ¿No es cierto? Este título modificatorio que me saca a mí de titular y le pone al que yo le vendí. ¿Cierto? Entonces no seamos más papistas que el propio Papa. El principio de legitimación está relativizado. El principio de legitimación está sujeto a que existe una inexactitud también. ¿No es cierto? Pues eso podemos rectificar. Que el título también contenga un vicio y por lo tanto el juez puede declararlo nulo, válido, ineficaz. ¿No es cierto? Acá hay un caso muy bonito, que es la inscripción del pacto de referencia. ¿Qué dijo el tribunal sobre este caso? Procede la inscripción de la resolución unilateral ejercida por el vendedor dentro del plazo pactado o fijado por la ley, aun cuando se hubiere cancelado la inscripción del pacto de retroventa, si es que no existen terceros cuyo derecho inscrito puede perjudicarse con dicha resolución. Resolución 2144 de 2012, SUNAT PRE. Termina, ¿no? Como les reitero, el pacto de retroventa se extiende con el asiento de la compraventa y con el pacto de retroventa en el gravamen. ¿Qué significa? Que una de las partes puede ya resolver el contrato, ¿no?, en el plazo determinado, sujeto a plazo, ¿no? Puede ser de 2 años en el máximo, o la gente puede estipular un plazo menor por último, ¿no es cierto?, para que la persona, el vendedor, pueda ejercer su pacto de retroventa. Pero ¿qué pasa si es que se fija un plazo, por ejemplo, de 60 días para ejercer y pasan los 60 días y la persona no lo ha inscrito? Este pacto no ha inscrito el derecho que tiene de resolver unilateralmente el contrato, ¿no? ¿Cómo puede escribir? ¿Qué pasaría? ¿Se inscribe o no se inscribe? Lo que dice esta jurisprudencia dice que sí se puede inscribir, siempre y cuando no afecte a terceros o a cualquier otra persona, inclusive al propio comprador, ¿cierto? Si no hay obstáculos en la partida, aun cuando haya pasado el plazo para que yo pueda inscribir la decisión de ejercer el pacto de retroventa, aun cuando el plazo haya vencido, yo puedo acceder al registro. Es la salida que tribunal. Caso concreto: pacto de retroventa, contrato de compra-venta, pacto de retroventa, 60 días para ejercerlo. Pasaron 65 días. Y el comprador dijo, ajá, no ha ejercido. ¿Qué hago yo como comprador? ¿Qué harían ustedes como comprador? Inteligentemente el comprador se acercó al registro y dijo, señor, ya pasó el plazo, sin embargo, este señor no ha ejercido y quiero que se levante este pacto de retroventa. El registrador obviamente accedió a la petición y lo canceló. Cuando viene la rogatoria que da lugar a esta jurisprudencia, existía un contrato de compra-venta, un pacto de retroventa cancelado y un asiento de cancelación. Con ello, el comprador realmente materializaba y concretaba su propiedad. ¿Ok? Pero el vendedor dijo, yo he ejercido mi derecho. Y se acerca al registro y dice, quiero cancelar el pacto de retroventa porque yo sí le ejercí en el plazo establecido. Y él sabía que lo podía ir después de 60 días porque el registro ya había, o el tribunal ya había dictado jurisprudencia en el sentido de que sí se podía acercar a hacer al registro el vencimiento, aún cuando el plazo se haya vencido, no se había consultado. Pero ¿qué pasó? El tribunal consideró que el hecho de que haya venido el usuario,
el comprador a cancelar era un obstáculo. Pero no solamente era eso, existía otro vicio más. Cuando él presenta como prueba de que había ejercido su derecho oportunamente, lo que hace, lo que en las cartas se ve, es que no fueron comunicadas debidamente al comprador. Porque una de las condiciones establecidas en el contrato era que iba a ejercer su derecho y que se lo tenía que comunicar al comprador. ¿No es cierto? Y si es así, si efectivamente se acreditaba documentalmente que el vendedor había ejercido oportunamente y de acuerdo a lo estipulado, el tribunal no iba a dudar en dejar sin efecto la cancelación, ¿ok? E iba a mantener, e iba a dejar sin efecto el plazo, el pacto y la compraventa revertida a favor del vendedor. Eso es lo que iba a pasar. Fue un defecto pequeño, por decir de alguna manera, que echó por abajo el argumento del vendedor. Y es que en las cartas notariales no fueron dirigidas en el domicilio consignado en el contrato. Entonces el comprador no tenía cómo saber de que esa persona había ejercido su derecho de retorno. Y en ese sentido, por el argumento que les digo, se declaró, se confirmó, pero por otros motivos. Para la registradora no iba a inscribirse porque ya estaba levantada. Dijo, ajá, ya está levantado el pacto, por lo tanto no, aquí el vendedor no inscribe. Sin embargo, nosotros consideramos que si el vendedor había ejercido su derecho de acuerdo y que maliciosamente había venido el comprador antes, entonces nosotros íbamos a dejar sin efecto esa cancelación y íbamos a priorizar el derecho del vendedor. Otra jurisprudencia del pacto de retroventa. Se dice, el pacto de retroventa no constituye un obstáculo para la inscripción que efectúa quien adquirió el previo sujeto a dicho pacto. Resolución 085-2010, SUNAT TRA, resolución de ley. Caso concreto. Compraventa que efectúa el comprador y actual titular. En la partida estaba su derecho obviamente de él, pero también estaba inscrito con gravamen en el pacto de retroventa. El registrador le dice, ¿sabes qué? Tú no puedes vender. Y no puedes vender porque el vendedor, quien te dio a ti el derecho, todavía está dentro del plazo para poder ejercer el pacto de retroventa. Lo que dijo el tribunal es que mientras esté vigente el derecho del comprador, puede seguir ejerciendo como todo propietario. Sin embargo, quien compre está sujeto al gravamen inscrito que es efectivamente el pacto de retroventa. Y así fue como se resolvió y se decidió revocar la tacha, se tachó y se ordenó la ejecución. Sobre el pacto de retroventa, incluso hay un precedente de observancia obligatoria. ¿Qué es lo que hemos dicho? La naturaleza del pacto de retroventa. La naturaleza del plazo legal o condicional del pacto de retroventa es uno de caducidad. Es decir, que no admite suspensión, no admite interrupción. Por lo tanto, el plazo corre indefinidamente. No hay quien lo pague. ¿Qué hemos dicho respecto a la cancelación de la inscripción del pacto de retroventa? Para cancelar la inscripción del pacto de retroventa, bastará presentar una solicitud simple, debiendo el registrador constatar que ha transcurrido el plazo pactado o el máximo establecido por el Código Civil, sin que conste en la partida asiento alguno que evidencie que el vendedor ha hecho uso de su derecho resolutorio. Yo puedo cancelar el derecho. Yo comprador. Este es un precedente
respecto al comprador. Yo tenía 60 días como comprador, como vendedora, no lo ejerzo, el comprador puede pedir que se levante ese pago. Pero también puede venir posteriormente el vendedor y cancelar esa cancelación, que es lo que trataba de decir en la otra jurisprudencia. Otro derecho obligacional y un registro es la reserva de propiedad. La reserva de propiedad, también conocida como la reserva de dominio. ¿Qué dijo el tribunal respecto a estos pactos de reserva de propiedad? Compraventa con pacto de reserva de propiedad. Cuando uno ha operado la transferencia de dominio del inmueble como consecuencia de haberse pactado en el contrato de compraventa un pacto de reserva de propiedad, solamente se registra dicho pacto de reserva de propiedad en el rubro de cargas y gravamen. Esto es lo que diferencia un pacto de compraventa. Yo tengo un contrato de compraventa y decido que por el saldo del precio decido constituir de alguna manera o acuerdo con otra parte, reservarme la propiedad en tanto no me cancelen el precio. Esto es lo que debe ser hacer. Entonces, ¿qué hago con este contrato? Porque si me reservo la propiedad, quiere decir que todavía no la he transferido y por lo tanto, si no está transferido, mal haría el registro es publicitar un derecho no consolidado. Si es así, ¿dónde inscribo este contrato o no lo inscribo? Ahora, si el Código Civil me dice que lo tengo que inscribir, entonces lo tengo que inscribir. Y he optado el reglamento de institución de registro de predios y la jurisprudencia está así lo entendido, es que este contrato, a un signo de compra-venta, yo lo voy a inscribir en gravámenes. ¿No es cierto? Eso es más o menos lo que, porque yo pudo no optarse por escribir, esto es toda una discusión del reglamento, ¿no? Que precisamente por eso es que el reglamento del Instituto de Registro de Predios establece lo siguiente, ¿no? O sea, entre sus normas podemos concluir lo siguiente: que este pacto debe estar previamente inscrito en el rubro de gravamen para ejercerlo, debe estar previamente inscrito en el rubro de gravamen. Para inscribir la transferencia, es decir, la transferencia definitiva a nombre del comprador, levantando el gravamen de la reserva de propiedad, deberá presentar la escritura pública otorgada por el vendedor declarando que se ha cancelado el importe del precio convenido o en todo caso que ha operado la transferencia. Lo que debe también quedar claro, porque hemos tenido casos en el tribunal registral, es que no puedo reservarme la propiedad y al mismo tiempo constituir hipoteca legal sobre el saldo del precio. No puede ser así, porque cuando existe hipoteca legal se entiende que el comprador ya ejerce la propiedad del bien. Entonces, en un mismo contrato de compra-venta a plazo y donde no se ha cancelado el saldo, es incompatible que coexistan el pacto de reserva de propiedad y al mismo tiempo de hipoteca legal sobre el saldo del precio. Les digo porque es usual. En la jurisprudencia que ustedes no pueden constatar que muchos contratantes llegan a estos acuerdos, ¿no? Que dicen, mira, un poco para hacer el pago, ¿no? Le doy 50 cerrojos a mi contrato para que me pague. Por lo tanto, no te transfiero la propiedad y encima hipoteca legal, ¿no? Pero lamentablemente estas dos cosas no se pueden dar y por lo tanto no pueden acceder conjuntamente a registro. Actos que también se escriben en el registro de predios son las restricciones en la facultad del titular de derecho civil. Les comentaba al iniciar que la jurisprudencia ha variado sobre este tema. De hecho, ya estábamos ganando y no sé qué pasó. No falté al pleno y cuando llegué al pleno ya había perdido.
Les digo porque durante mucho tiempo hemos tenido posiciones totalmente contrapuestas. Pero ya la mayoría, o sea, en resoluciones de mayoría ya habíamos sacado en el sentido de que sí posibilidad de inscripciones de estas restricciones. Pero ¿de qué restricciones estamos hablando? Las partes a veces convienen en decir, te vendo este predio, pero tú te comprometes a que si ya lo quieres vender, me lo vendas a mí nuevamente. Así me dice. O me des la primera opción yo para comprar. Se le dice vendedor. Y las personas firmaron esto y aceptan. Pero resulta que muchos registradores consideraban que estos pactos no eran equilibrios. Consideraban que iban contra la norma que dice que está proscrito pues, estipular la prohibición de enajenar. Esto es una prohibición de enajenar y por lo tanto no te inscribe. También había otras estipulaciones como la que te vendo, pero no lo vendas de acá a 2 años. Una restricción temporal de enajenar. Por lo tanto, entendíamos lo que estábamos de este lado, que era perfectamente oponible a terceros. De hecho, evento a esta jurisprudencia es que muchos se aventuraron a acceder al registro a pedir las rectificaciones de aciertos. Porque el registrador había escrito las compras, ventas, las transferencias, pero no había solicitado estas restricciones. ¿No? Había restricciones como que en un caso concreto se vendió un lote y el área contigua en un área reservada para vías. El comprador le dice, me vendes este lote, pero el lote que está reservado para vías, si al final la municipalidad decide no hacer una vía, de esta manera decide no espantarlo o dejarlo ahí, yo soy el que va a adquirir ese bien. Así fue vía rectificación y nosotros optamos por escribir esa cláusula. Luego, debe haber pasado mucho revuelo esta jurisprudencia, ¿no? Porque al final se ha estado pidiendo que el tribunal defina, porque sí existían votos en minoría. De hecho, cuando sacaba en mayoría, había por ahí alguien que sacaba con voto en discordia, o en una sala yo era la minoría y los otros dos opinaban que no se inscribía. Y así hemos estado mucho tiempo. Hubo un encuentro entre registradores y vocales del tribunal y se pidió que este criterio de que las restricciones a las facultades de titular sean inscritos, sean actos inscribibles, se estipule un precedente. Nos dijeron así, nosotros consideramos que no había ningún problema porque la jurisprudencia decía, pues ya mayoritaria había apuntado a que efectivamente estos pactos podían ser publicitados y por lo tanto oponible a terceros. Se convocó al pleno, me enfermé, no fui, y cuando llegué ya habían aprobado con precedente por sentido contrario. Entonces, ayer, con mucho pesar, pude comprobar ya de verdad, leyendo el periódico del peruano, que este precedente vinculoso fue publicado el 24 de agosto del 2012. ¿Qué dice el precedente? Restricciones convencionales de la propiedad. Las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por facto no pueden comprender los atributos de enajenación o gravamen del bien, salvo que la ley lo permita conforme a lo previsto por el artículo 883 del Código Civil. Fíjense que la resolución del tribunal que sustenta este precedente es del año 2004, hace 8 años, lo que significa que hace 8 años el tribunal estaba apuntando a otra línea y que para sustentar este precedente ha tenido que recoger el baúl. Tanto es así, y yo para poder acá
hablar con ustedes los fundamentos de esta resolución, entré a la web, ¿no?, para encontrar, y no está ni siquiera la resolución que la sustenta, porque es tan antigua que parece que inclusivamente ya se borró la mano. Pero alguien lo tuvo por ahí y lo ha puesto, y que se presente. Es una resolución de Trujillo que considera que estas restricciones no deben acceder a la registro. Un poco con historia, les voy a decir un poco para recordar los buenos tiempos, ¿no? Restricciones de la propiedad. Las restricciones establecidas por pacto entre las partes que importan claramente una limitación temporal a alguno de los atributos del derecho de propiedad sí son actos inscribibles en el registro. El derecho de adquisición preferente, que es en el que se establece la forma y modo de ejercer este derecho, constituye una limitación a la propiedad y por lo tanto es un acto inscribible. Eso te les comentaba cuando le dicen, si tú vas a vender, yo soy el primero que tiene que saber para poder adquirirlo. Solo si yo no lo quiero, lo puede vender a un tercero. Esas restricciones se inscribieron. El siguiente acto, la jurisprudiencia también ve esa línea. Las restricciones establecidas por pacto entre las partes que importen claramente una limitación a alguno de los atributos del derecho de propiedad son actos inscribibles. Y así como esto, en 2011, la anterior resolución 558-2012, la que sigue 2011 y la que sustenta el precedente 2004. Una de las razones por las cuales no debo enfermarme más es esta. Bueno, tal vez que ustedes compartan la opinión del tribunal, ¿no? Respetar la opinión. Así como hay actos inscribibles, pues también existen actos no inscribibles en el registro de predios. Porque la gente, como ya se ha vuelto de nuevo al registro, ya quiere inscribir todo. Todo quiere inscribir, todo quiere quedar en el registro, y el papel aguanta todo. Y el registrador aguanta todo, y así sucesivamente. Entonces, hemos tenido que sacar pues, jurisprudencia en contrario. Hay actos que parece que pueden acceder al registro, pero por alguna razón ya no, por alguna razón o por la razón que le hemos comentado a ustedes, en el sentido de que deben ingresar solamente los que tengan carácter real, y si va a ser de carácter obligacional, tienen que ser expresamente establecido en la ley. Entonces, por ese motivo se rechaza. Hablando de un caso así histórico, es el comodato. El comodato hasta hace poco también era inscribible. Miren, pero resulta que en el pleno, de ahorita nomás, pleno 83, ¿qué es lo que dice? El contrato de comodato no resulta ser un acto inscribible en el registro de predios por ser un derecho personal y no está contemplado en las excepciones que señala la ley. Resolución que la sustenta 2001. Estamos en retroceso. Porque si ustedes van a buscar la jurisprudencia en la web, van a encontrar resoluciones de 2012, 2011, todas señalando que el comodato es un acto inscribible. Y que no podemos encerrarnos y decir, o sea, en la naturaleza de números clausus, que los actos inscribibles sean actos típicos, es bueno, por un orden. Pero la coyuntura nos está ganando. El registro tiene una gran importancia. Y mientras más conozcamos lo que existe en el registro, entonces creo que mejor podemos salvaguardar el derecho de que cumplir. Y el tercero, poder contratar sin ningún vicio. ¿Ok? Aunque esto realmente es relativo. ¿Por qué les digo? Porque nuestra técnica registral, como les comentaba, es de inscripción. Por lo tanto, lo que está legitimando, entre comillas, es el asiento. Y entonces, a mí lo que me opone es lo que está transcrito en el asiento. Pero ¿qué hay de título archivado?
Entonces la gente dice, ajá, ¿cómo es la nuez? Lo que pasa es que el Código Civil dice que la calificación se extiende hasta los antecedentes registrales. ¿Qué son antecedentes registrales? En del asiento y el título archivado. No están relacionados porque el usuario se lleva el título y lo que quiere en el registro son los asientos. En nuestro caso no es así. En nuestro caso extendemos el asiento pero nos quedamos con los títulos. Por eso es que constantemente se rectifican en base al título archivado. Y por eso es que la Corte Suprema y el Poder Judicial tienen también discrepancias. Y cuando van a hablar de la fe pública, dicen, ah, no estaba en el asiento el vicio, pero sí estaba en el título archivado. Si entendemos así, si tuviéramos un criterio uniforme respecto a lo que afecta o no afecta, es decir, el asiento o el título archivado, si tuviéramos una cuestión coherente, entonces podríamos establecer si son o no son autoinscribibles algunas restricciones como las que les he comentado. O si el tribunal ha dicho que esas restricciones a la propiedad no se inscriben, eso, de acuerdo a una posición del Poder Judicial, eso es irrelevante, porque igual el Poder Judicial se va a meter en el título archivado, ¿no? Entonces, si existe esta corriente de que el título que está archivado es lo que se opone, ¿por qué mejor no transcribimos todo lo que está en el título en el asiento y todos felices? Porque si no va a haber así, señor, yo contraté y en el asiento no había ninguna restricción. Pero luego usted le dice, no, pero usted archivado sí estaba. Y tú debías saber que aquí existía esta limitación. Entonces sí debe haber esta discordia. En el caso del comodato, por ejemplo, nosotros decimos, ¿por qué no se escribe? Si se escribe el arrendamiento, ¿por qué no se escribe el comodato? Se trata de un bien, repercute sobre el bien inscrito. ¿Por qué no da a conocer a la gente que alguien ejerce comodato sobre determinado bien? Y entonces lo que se nos dijo durante mucho tiempo es que como es un acto obligacional, es un derecho personal, no real, no debe inscribirse. Y si el arrendamiento se inscribe es porque la ley lo dice. Pero yo, durante mucho tiempo, y algunos como yo, lo hemos llevado adelante y hemos escrito cantidad de comodatos felices de los que se inscribieron en su momento, porque ya no se puede inscribir más, porque este precedente. Y como les reitero, tan uniforme no la jurisprudencia en estos últimos años que han tenido que recoger una jurisprudencia de 2001 para poder sustentar este precedente. Entonces el comodato es un acto ahora, es un derecho ahora no inscribir, un contrato no inscribir. Otro acto de moda que no se inscribe es el uso minero del predio. Hemos tenido títulos masivos donde Shudan, creo que es una empresa minera, quería inscribir el uso minero gratuito a favor de una empresa minera, el uso gratuito del derecho minero sobre un determinado predio. Porque para él era muy importante que cuando saquen el gravamen del predio todo el mundo esté enterado de que ahí están ejerciendo también actos de exploración y de explotación minera. Pero el tribunal, ¿qué le dijo? Y ahí sí aún me da culpa, porque no me parecía desde el punto de vista de la técnica registral que si ya tenemos un derecho, un registro de derechos mineros donde se publicita los derechos mineros, ¿por qué tendríamos que escribir doblemente en el registro de predios? Pero analizando a nivel macro, llego a la conclusión que podríamos también inventar en este caso la correlación, las anotaciones de correlación que hay para las concesiones y que hay también para las áreas naturales protegidas. Entonces también podemos correlacionar. No es un acto inscribible, pero también factible de correlacionar, ¿no? No lo hemos negado a la jurisprudencia, pero en una próxima resolución que me venga, no, por seguro que sí va a salir.
no se inscribe, estamos en negativo ahora, la ratificación de compraventa. Esto, así que parece un poco simple, tiene sus matices, ¿sabes? O sea, se inscribe un contrato de compraventa A de B de A. Mañana más tarde digo, ratifico mi contrato de A a B. ¿Por qué alguien haría una cosa como esa? O sea, yo tuve un caso así. Salí, como les comento este paréntesis, que yo tengo una vocación inscriptoria, entonces yo quería escribir. Tuve que sacar el colegio. Pero, ¿qué tenía de particular mi caso? A le vende a B. A era representante de una sociedad conyugal, propietaria del predio. ¿Sí? Y si A le vende a B, se entiende que él lo hizo ejerciendo las facultades que le había dado el esposo, porque había un poder entre los dos. Y B lo compra. Pero resulta que el cónyuge que no participó, supuesto representado, inicia un procedimiento de nulidad sobre esa venta. ¿Sabe qué? Yo nunca le he dado facultades para que venda ese predio. Y lo declaran fundado. Como lo declaran fundado, lo declaran ineficaz el contrato de compra-venta. Y el comprador, totalmente protegido. Es más, le aplicaron la fe pública y le dijeron, es que usted no ha visto en el registro de mandatos y poderes que él no tenía poder para vender. Entonces él se defendió y dijo, sí, pero el registrador no me observó. El registrador no me escribió. Pero igual declararon ineficaz el contrato. Entonces lo que ellos hicieron, ¿no? Ya en una cuestión de transacción, lo que es el comprador va donde el cónyuge vencedor de esta historia y le dice, ¿qué te parece si ratificas la compra-venta? El registrador, para variar, le dice, no te inscribo porque ya está ratificado, compra-venta, ya está así, ya eres propietario, ¿para qué quieres más que te inscribir? No, es que me declaró ineficaz, no, pero esa sentencia no hay que inscribirla. Es más, no inscribas nunca. Dice, no, pero yo sé que existe. En vista de que tuvo dificultades para escribirlo, el esposo, porque era un señor, aprovechándose la situación, le dice, mira, como está difícil, mejor es que me des más dinero. Si quieres que te haga otro contrato, no sé qué querían hacer ahí. Y así viene una pensión. Lo que nosotros sacamos en minoría es que sí era posible escribir esta clase de contratos cuando ha sido anulado, recibido, y que un poco le quiere dar mayor eficacia, aun cuando esa nulidad no conste en el registro. Posteriormente, ahora en este año, en Arequipa me dieron la razón, porque ya sacaron por unanimidad este criterio. Es escribible la ratificación de un acto jurídico inscribible, pues la torna eficaz. Sin embargo, la ratificación no podrá acceder al registro si ya se inscribió sin reserva ni condición alguna el acto jurídico que ratifica, salvo que previa o simultáneamente se inscriba su declaración judicial de ineficacia. Entonces, en esos casos es posible, un poco acercarnos a lo que en su popular le había sacado el coro. Ya estamos terminando, ¿no? El compromiso de contratar tampoco se inscribe. El único contrato preparatorio que se inscribe, no se olviden que es el contrato de opción. Compromiso de contratar. Mediante el compromiso de contratar no se transfiere ni modifica ningún derecho real del predio, y dado que no se encuentra contemplado como acto registrado en el artículo 219 del Código Civil, como si lo está el contrato de opción, se depende que constituye un acto no inscribible. Eso es facilito. Un contrato meramente obligacional no se le registro, pero la gente quiere inscribir su contrato, la gente quiere poner todo, pero lamentablemente no todo puede hacer el registro. Otro. El divorcio no es acto inscribible en el registro de predios. El divorcio, que es muy diferente al envejecimiento de la sociedad de gananciales.
Conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 2019, son inscribibles en el registro de predio los actos o contratos que importen una mutuación en los derechos reales inscritos. En tal sentido, el divorcio no es un acto inscribible en el registro de predio porque no implica en sí mismo mutación en los derechos reales inscritos, siendo que el acto inscribible es la consecuencia del divorcio, como es la adjudicación de los bienes por liquidación de la sociedad de gananciales. Resulta que a veces los cónyuges, por ahorrarse plata, por ahorrarse, no sé, tiempo o pleitos, cuando van a conciliar, dicen nosotros no hemos adquirido ningún bien. Y por lo tanto, el juez resuelve en ese sentido y declara el matrimonio. Pero resulta que en la partida sí hay bienes y quieren inscribir eso. Pero el dictador con mucha razón le dice, señor, pero acá lo que usted quiere es inscribir el divorcio. No, que si queremos inscribir el vencimiento de sociedades gananciales, pero ¿qué sociedades gananciales? Usted puede tener sociedades gananciales, pero ustedes dijeron que no tenían previos y por lo tanto no se inscribe, porque usted lo único que está inscribiendo es el divorcio. Claro que una actitud más flexible hubiera sido decir, mira, el divorcio implica por un vencimiento de gananciales y por lo tanto lo inscriben como tal. Pero la opción del tribunal ha sido considerar que este acto, cuando es solamente el divorcio y no hace la selección para nada a los bienes, entonces no es inscribible en el registro de derechos. Otro acto que posiblemente pudiera ser inscrito es el acta de defunción. Acto no inscribible, escrito la jurisprudencia. El acta de defunción no resulta inscribible en el registro de predios por no estar inmersa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 2019 del Código Civil. El acta de defunción no se inscribe. Es cierto que la muerte tiene efectos jurídicos, obvio, pero para eso existe un procedimiento que se llama sucesión intestada. Solo con la sucesión intestada, la muerte, el hecho de la muerte, puede acceder al registro. Mientras no sea esto, no puede acceder al registro. No les voy a negar que cuando era registradora me daba una sentía tentada, porque en provincia la gente era la verdad un poco complicada. Querían escribir una hipoteca que solamente uno de ellos lo había efectuado, porque ya el otro cónyuge había fallecido. Y lo digo así: hipoteco mis acciones y derechos, 50%. Porque ya la muerte se liquida la sociedad ganancial y bienes. Bueno, todavía nadie me ha llamado del Ministerio Público, de yo lo escribí así. Me dio mucha pena la señora. Entonces se escribió, puse que la señora, su esposo ya había fallecido y que efectivamente lo que se estaba grabando eran las acciones y derechos, ¿no? Están casados el otro 50% para las acciones y trabajo. Estos casos que uno realmente cree que va a tener problemas, al final nunca me han dado problemas. Más bien los casos que yo escribo con una convicción que todo está bien, pero esto es lo más complicado. Otro caso que hemos tenido: acto no inscribible. La solicitud de conciliación, además de constituir un documento privado, no contiene un acto o derecho susceptible de inscripción en el registro de predio. La verdad que la gente también quiere que uno inscriba de todo. Hasta la solicitud con el que pide la conciliación, quieren inscribir. Pero este acto, ustedes creo que todos estamos de acuerdo, no debe acceder al registro, no solamente por falta de titulación auténtica, sino que además no tiene la vocación de mutación en el derecho real. Y para terminar, vamos a hacer una jurisprudencia y ya por último si es inscribible, pues aunque no lo parezca, la registradora considerada también inscribible. Llega la hipoteca respecto a que garantizaba una obligación de hacer. La registradora le dijo: no te inscribo porque la hipoteca garantiza una obligación determinada. Y una obligación de hacer no es una obligación determinada. ¿Cuál es su razonamiento? No lo sé. Pero no siempre la hipoteca va a garantizar una obligación dineraria, una obligación de dar, también una obligación de hacer. Y esto se dio en el caso, y por eso es que la sala de Arequipa así la sacaba, ¿no? La resolución 061 de 2012. He tratado de darle los actos inscribibles, masacrantes, algunas cosas controvertidas,
seguramente los posteriores depositarios estarán mal en el proceso. En lo que corresponde a mí es todo. Muchas gracias. Si alguien tuviera una pregunta, por favor, aquí estamos para resolverla. ¿Sí? Bajo el entendido de que el sector público tiene bienes de naturaleza privada y bienes de naturaleza pública. En caso de bienes privados, la regla es que se aplica igual que para cualquier persona particular. Claro. En consecuencia sería susceptible de ser traer una figura de traición. Entiendo que hay una última ley que ha dicho que ya ni siquiera el dominio público prescribe, de un dominio privado prescribe. Hace misma ley, pero justamente había un caso. Ya no prescribe ni siquiera el dominio privado. No lo tengo claro, pero sí que se ha salido una ley sobre eso. En cuanto a la vinculación de medios locales, tengo un caso en el caso de la comunidad de investigación chica. ¿Por qué no van a realizar al legislador? Nos indica que debemos ajustar por allá o significado negativo de poder. Porque es rural. Es que lo que pasa es que cuando hemos empezado la exposición, hemos hablado de la clase de predios, catastrados y no catastrados. Entonces, ¿quiénes son las entidades que tienen que determinar su predio catastrado o no? En el caso de predio rural es como, si hubiese zona urbana, lo tiene que hacer la municipalidad. Es depende de la naturaleza del predio. Eso determina ya, la naturaleza del predio determina la competencia. Y si es catastrado o no catastrado, determina los requisitos que se van a acompañar para poder lograr una regulación del predio. Y Chica tiene una problemática muy especial. Chica creo que no se sabe ni siquiera cuáles son sus linderos. Chica tiene una problemática. Porque es considerado rural. Es algo que demuestres que no lo es. Si no es rural, lo tiene que, los certificados lo tiene que hacer la municipalidad de Cañete, entiendo que es en Cañete. De todas maneras. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Rosario Guerra esta mañana. Tengo el honor de representar a la doctora Luciana Mel y a nuestro directivo Julio César Castiglione y entregar este diploma de reconocimiento a la doctora Rosario Guerra Macedo.